Bueno, bienvenidos a todos y a todas los que están acá en este evento en vivo, los que se van sumando y también los que van a ver este evento grabado. Este es un Fireside Chat para mí muy especial con Alejandro Mascó. Vamos a hablar de cómo manejar las brechas generacionales. Y para quienes por primera vez se conectan a nuestros eventos, les cuento que Startup Grind es la comunidad independiente de startups, fundadores, innovadores y creadores más grande del mundo. Nació en Silicon Valley y hoy alcanza más de 3 millones de emprendedores en más de 600 ciudades de 125 países. Nosotros tenemos básicamente tres premisas, ¿no? Creemos más en hacer amigos que contactos, en dar primero sin esperar recibir nada a cambio y en ayudar a los demás como premisa primaria. Así que siempre la invitación es a que se registren en el chapter, que nos sigan en las redes sociales para estar atentos a las novedades. Ahora sí, quiero presentar a mi invitado de hoy, a Alejandro Mascó, una persona a quien le tengo mucho cariño. Soy muy fan de Alejandro, él no lo sabe, pero lo soy. Una persona muy visionaria en el ámbito de lo que tiene que ver con people, con este área que antes, no sé si ahora nos lo va a aclarar, se sigue llamando o no, recursos humanos, y a lo largo de su carrera profesional tuvo un papel de liderazgo en la búsqueda constante de la innovación aplicada a lo que es la identificación y el desarrollo de talento a nivel global para la transformación de las organizaciones. Y cuando digo global es porque Alejandro se ha desempeñado en posiciones ejecutivas en ámbitos internacionales, en empresas como Citibank, Walmart, Blockbuster, Excel Group, en L'Oreal, que es donde yo lo conocí, ahí en París, que yo digo, bueno, un orgullo argentino, alguien en esa posición, y en Oxford Partners, trabajando tanto en Argentina como en Europa y Estados Unidos. Alejandro es licenciado en Psicología, graduado de la Universidad de El Salvador y ha sido autor de libros como, por ejemplo, Entre Generaciones, No te quedes afuera del futuro, Los 7 mitos capitales, Idea, ¿cuál es tu parte? Y me parece que en ese sentido, por eso digo que un precursor, porque ha sido una de las primeras personas que ha hablado de los desafíos que implica liderar equipos con generaciones que son de diferentes edades y estas brechas que son también culturales. Así que, primero que nada, muchísimas gracias por haber aceptado este ratito para conversar acá con nosotros. Y para comenzar, me gustaría hacerte una pregunta, porque cuando uno busca Alejandro Mascó en Google encuentra 1,5 millones de resultados con las 100 vidas que has tenido. Entonces me gustaría que si hay algo que nosotros googleemos, que de pronto sea propio, sea tuyo, y no lo encontremos tan fácil, pero te gustaría compartirlo con la audiencia. Bueno, primero, muchísimas gracias, Solange, por invitarme, por poder tener este espacio para compartir. También para mí fue un placer conocerte hace muchos años en París, cuando yo vivía allá. Muchísimas gracias a todos los que están participando y después con mucha libertad les sugiero que me pregunten lo que quieran para poder hacer la charla lo más rica posible y que no sea un monólogo de Alejandro. O de Ale, pues nadie me dice Alejandro, solo mi madre cuando estaba enojada. Y bueno, a ver, es cierto, capaz cuando googleás aparecen un montón de cosas, o de libros, o de conferencias, o de artículos, etcétera. Hay cosas que son más fáciles de encontrar y otras más difíciles. Digamos, haciendo un poco de filosofía de tu pregunta, Sol, yo digo, a mí me ha gustado siempre en mi carrera, desde que me recibí, fui trabajando, y es algo que yo también empujo a todos en general, a ser disruptivos, ¿no? A animarnos a pensar distintos. Y en general, que eso se puede encontrar cuando lo googleas capaz en un artículo o en una conferencia, etcétera. Pero uno de los grandes desafíos para mí, de todos nosotros cuando estamos en una organización, sea chiquitita, mediana, grande, no importa, es poder tener una apertura en nuestra cabeza para poder ser disruptivos con lo que hacemos, en general, sin hablar de las generaciones, en general, ¿no? Poder animarnos a romper paradigmas. Yo siempre digo, eso fue algo, yo lo tuve muy claro, no me pregunten por qué, porque no,
esa cosa que a uno le pasó en la vida, romper paradigmas, y siempre fui desde mi primer trabajo en Citibank, a mí me gustaba romper los paradigmas. Piensen que mi primer trabajo en Citibank era en el 91, 92, cuando entré, no había internet, yo no tenía computadora, era todo en papel. En algún momento me puse una computadora que era verde ámbar, que para nosotros, para mí que tenía 20, no sé, 22 años, 23 años, era muy fácil manejarla, para mi jefe era muy complicado, el cursor era muy difícil. Entonces, yo lo que siempre traté de hacer un sistema para poder evaluar a la gente, que la gente, en vez de mandar el currículum por correo, en esa época se mandaban por correo, viniera a las oficinas de Citibank, lo cargara y la computadora hiciera un proceso de selección de perfiles. O sea, siempre traté de romper los paradigmas. Y creo que eso es una de las cosas que a mí me gusta cuando alguien piensa en Alejandro Mascó, en su carrera o en Google, como decís vos, Sol, es que a mí me parece que, más allá de romper los paradigmas, es interesante cuando uno gestiona, cuando uno piensa en su vida laboral, cuando uno quiere pensar en poder también generar un impacto con lo que hace, y muchas veces fallamos, que es parte del proceso de crecimiento, siempre piense que es interesante poder pensar distinto. Cuando uno piensa distinto, muchas veces empuja a que los otros se animen también a pensar distinto. Y en ese pensamiento distinto también entonces surgen grandes ideas, ¿no? Animarse a decir, así lo hacemos bien, perfecto, lo podemos hacer bien, pero tal vez de otra manera. No, me encantó y aparte, sobre todo en estos tiempos, la innovación es la materia prima prácticamente que se demanda en todos los trabajos, pero que a veces es difícil, y yo pensaba también en las carreras cualquier carrera, ¿no? No hay una materia que es innovación específicamente, ¿no? Entonces a veces está esta exigencia de ser innovador, ¿no? Pero uno también se pregunta, bueno, ¿y cómo? Y me parece que va por ese lado que vos decís, ¿no? Esta mirada de no hay que aceptar todo tal cual está, ¿no? Sino empezar a cuestionarnos y pensar que puede llegar a salir, a hacerse mejor, ¿no? Sí. Y los primeros que tenemos que cuestionarnos somos nosotros, porque también nosotros tenemos nuestros propios paradigmas ya armados, nuestros propios sesgos con las cosas, entonces también es el propio desafío de animarse, ¿no? A romper lo propio, ¿no? Y uniéndolo un poco a esto, yo tuve la suerte, pues vos lo contás de un lugar muy positivo y yo también, pero yo tuve la suerte de que cuando estaba viviendo en París, después también cuando vivía en Nueva York, pero sobre todo en París, tuve un jefe excepcional que me empujó a comenzar a entender el tema generacional. Uno se olvida, tal vez algunos de los que están en esta pantalla son mucho más jóvenes, pero recién en el 2004, 2005, empezamos a hablar de la generación Y y empezamos a decir que, no era mi caso, pero muchos decían, son vagos, no van a querer trabajar. Eran los primeros comienzos de este tema. Entonces, tuve un jefe muy piola, Jean-Claude, que me dijo, además de lo que haces acá en París, tenés que estudiar las generaciones. Entonces, me puse a estudiar las generaciones. La verdad, les soy muy sincero, sin saber si era un tema que me iba a gustar, ¿no? Digamos, fue un desafío a mi jefe. Empecé a hacer encuestas a nivel mundial, en universidades, en alumnos, en profesores, y me empecé a enganchar, porque vi que era un tema. Porque la verdad las generaciones existieron desde siempre, y con diferencias, y después podemos entender cuáles son las diferencias de las generaciones en relación a situaciones socioculturales, económicas, históricas. No es que se pone de un año a un año porque a alguien se le ocurre de un año a un año, sino por el impacto de las acciones que sucedieron en esos años, que no siempre son la misma cantidad las brechas. Me enganché con el tema, le puse pasión y termino escribiendo mi primer libro sobre el tema generacional. Pero más allá del escribir el libro, el tema es un tema que piensen que yo empecé a trabajar este tema, a dar charlas. Había charlas que decía, me acuerdo que alguien me levantaba la mano y me decía, mira, si no quieren trabajar todos los días, que no vengan. Porque en aquella época no existía el trabajo híbrido. Con suerte conseguías los viernes después de las 3 de la tarde y era como una barbaridad. Y yo decía, mira, si no quieren venir no vas a tener nadie para trabajar. O cambiamos nosotros la mentalidad o la gente no va a venir a trabajar. Entonces me empecé a meter al tema y fue súper interesante porque lo interesante es que sigue siendo el tema de hoy. Digamos, como el paso del tiempo, obviamente
las preguntas que nos hacemos hoy de la vida intergeneracional tal vez son distintas a las que nos hacíamos hace casi 20 años atrás, o 15, o 10, y sobre todo también pre y post pandemia, porque la pandemia también aceleró muchísimas acciones que tienen que ver con la vida de las generaciones, y también es uno de los únicos efectos mundiales, como hubo algún otro, que atraviesa sin importar la edad a todo el mundo. Eso es a todo el mundo, viva donde viva, digamos. Hay algunos efectos que han atravesado a todo el mundo, como la caída de las Torres Gemelas, pero distinto como le atravesó a un argentino, a un colombiano, a un sudafricano, a un italiano, que a un americano, o a un estadounidense, mejor dicho. Entonces, la pandemia no, la pandemia fue igual para todos. Vivas en Ushuaia, vivas en Buenos Aires, o vivas no sé, en Tilcara. Entonces, es súper interesante como también una post-pandemia en relación al valor del trabajo generacional, ¿no? En todas las generaciones. Y para cerrar esta partecita, después de Sol, seguimos. Yo siempre dije, lo importante no es hablar siempre de las diferencias, es encontrar de cuáles son los puntos y los puentes que unen a las generaciones. Porque al final el proyecto, en cualquier organización, en cualquier proyecto que lo haga con una persona, yo, etcétera, siempre va a tener impacto en otros, es cuáles son los puntos de encuentro con las otras generaciones, en vez de buscar los puntos de diferencia que va a haber. Claro, qué interesante esto que decís, porque también es una mirada mucho más positiva y constructiva, ¿no? De no me apoyo desde la distancia, desde la brecha, sino que me apoyo de, bueno, ¿qué es lo positivo que me viene a traer esta generación distinta? Y no digo nueva, porque también una de las cosas que cuando estábamos, bueno, armando este evento me llamó mucho la atención, es que vos sumaste el talento Silver, ¿no? Entonces, está este desafío. Yo en una época me dedicaba a investigación de mercado y siempre cuento lo mismo, que a mí me prohibían terminantemente entrevistar a personas de más de 50, porque según las investigadoras, yo trabajaba en ese momento, lo puedo decir, con Métrica Ipsos, que es una consultora francesa, y era como una prohibición. ¿Por qué? Porque la gente de más de 50 se consideraba que ya eran obsoletos, ¿no? Que eran personas improductivas. Y nosotros, si pensamos hoy en los mayores de 50, son personas completamente preparadas, profesionales, con energía, con tiempo, ¿no? Entonces también está este desafío que no es solamente de las nuevas generaciones, sino también la inclusión de las generaciones que ya están, ¿no? Sí, y además es un proceso que sigue llevando años y va a seguir llevando años, ¿no? Pero yo trabajé en algunas organizaciones, tuve la suerte que eran muy pro en algunos de estos temas de diversidad. ¿Qué te quiero decir con esto? Nosotros, cuando yo trabajaba, yo fui director de Walmart, cuando Walmart llega a Argentina y a Brasil después, director de recursos humanos en el año 94, y Walmart era una compañía, te estoy hablando de aquel momento, que tomábamos gente hasta jubilados, que eran un montón, eran las personas que trabajaban. Igual vos pensás que en aquella época un supermercado se manejaba con más de 1.200 empleados. Hoy ese número es extremadamente menor, ¿no? O sea, un hiper tenías 1.200 empleados. Entonces, había mucha gente que se tomaba de más de 50 años y más de 65, que eran los que se llamaban en esa época los greeters, que eran quienes te recibían en todos los supermercados, en toda la parte. Había mucha gente haciendo esa función, mucha gente, no dos. Entonces, digo, esas compañías eran compañías que eran pro la diversidad y trabajé en otras, como vos sabés, en L'Oréal, compañías muy pro diversidad. Pero acá lo interesante es que más allá de los programas de diversidad que las compañías tienen, que las compañías empujan, etcétera, etcétera, lo interesante no es solamente por un tema de diversidad, es por un tema de entendimiento, de entender que las diferentes partes de una vida tienen data y acciones y emociones para poder aportar a un mismo mundo con una mirada distinta. No es que tengo que tomar gente de más de 50 porque tengo que ser diverso, sino porque la gente de más de 50 en una organización que tiene mucha gente joven tiene una mirada
más tranquila, más estructurada, que le da cierto soporte de la experiencia. Y la gente más joven no es que tiene poca experiencia, tiene una energía y una fuerza y una manera de ver la vida distinta al que tiene 60. Y los dos se complementan. Entonces también es un concepto de poder entender que las partes suman en vez de pensar solamente que es por un tema que tenemos que. ¿Entendés? Entonces es una visión que sigue llevando tiempo, va a seguir llevando mucho tiempo, pero es una visión un poco desde el lugar más positivo. La realidad es que hoy las organizaciones cada vez más, según qué tipo de organización, obviamente, lo quiero aclarar, toman gente. Yo sé, hace poco en una organización que nosotros digo Faro, mi consultora, entre las cosas que hace, somos headhunters. Y en una posición pusimos una persona en un cargo directivo de 61 años. O sea, que capaz hace años atrás era imposible, digamos, en un cargo de 61 años, porque tiene mucho para dar, no sé cuántos años se va a quedar. No me importa cuántos años se va a quedar. Lo importante es que los años que se quede, es lo mismo que cuando yo le digo, alguien me dice, los jóvenes se me van muy rápido. Cuando estoy contento porque ya lo formé, se va. Y le digo, pasa que la mentalidad es distinta. Los jóvenes se van a seguir yendo de las organizaciones. Lo que vos tenés que hacer es que el tiempo que esté, dé lo mejor que tiene, que sea feliz, y puede ser que se quede algunos años más, pero no se va a quedar para ser tu director de marketing, tu director financiero. A ver si entendemos que el mundo cambió. Y cuando aceptás que el mundo cambió, digamos, disfrutás y hacer disfrutar a la organización con la gente que tenés. No, me encanta lo que decís porque, claro, nunca lo había pensado, pero es verdad, es del mismo modo que el joven se va, la persona que, el director de 61 tampoco sabes, porque además es tan dinámico todo que, digo, la gente está completamente movilizándose. Esa idea de, no sé, yo me acuerdo, por ejemplo, en las empresas, las telcos, las telefónicas, que la gente entraba y su sueño era jubilarse ahí. Ya no existe más ese sueño, ¿no? Ese sueño caducó y uno también tiene que pensar que las personas tienen, en esto del desarrollo de talento, bueno, a veces nos encontramos, ¿no? En la vida, en esta situación, en este proyecto, y otras veces nos separamos. Acá hay algunos comentarios. Juan Diego dice, más de 50, tiene mucho para aportar. Daniel dice, tengo 53 años y soy empresario y sigo aprendiendo. Claro, totalmente. Y acá nos dejaron una pregunta que justamente tiene que ver con lo que vos decías. ¿Cómo manejamos las brechas generacionales en el equipo de trabajo? Y también, agrega acá, con los socios empresariales o startups. A ver, hay una honestidad, por decirlo así, bruta o brutal que hay que tener, que es difícil a veces de poner sobre la mesa. Todos tenemos algo para aportar. Y todos los que estamos acá, todos tenemos sesgos para poder ver lo que los otros pueden aportar. Y no estoy hablando solamente del tema generacional. En la vida, todos pensamos, vamos a la reunión de consorcio y la vecina del cuarto va a hablar, si no tiene nada que decir la mujer del cuarto, porque tenemos todos sesgos y ya la del cuarto B no tiene nada que aportar. Y lo mismo nos sucede en una organización. Uy, ¿ahora qué va a decir? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es bajar todos los egos que tenemos para poder animar a escuchar a los otros, porque también nosotros queremos que los otros nos escuchen a nosotros. Y la honestidad que yo digo que tiene que ser muy honesta es todos los que estamos en una mesa, sean los socios, sean el equipo de trabajo, etcétera, todos tenemos visiones diferentes que pueden aportar a un mismo objetivo. Eso también implica que puede ser que una idea que yo tenga o una visión puede ser equívoca o puede haber una idea mejor que la mía y no está ni bien ni mal, es diferente, punto. Entonces, eso nos ayuda a animarnos también a ser partícipes, animarnos a, yo siempre digo, cuando yo tengo que hacer, toda mi vida lo digo, ¿no? En estos últimos, digamos, no sé, 15, 20 años, cuando yo tengo que hacer un PowerPoint para una presentación, yo tengo mucha capacidad de poner contenido. Ahora, me queda claro que si yo tengo que hacer el PowerPoint para que sea hiper atractivo, tardo 7 semanas. Es la verdad. Se lo doy a alguien que me lo hace, que tiene una creatividad distinta, porque mira el mundo distinto, porque es más rápido. Y puede ser que haga errores, porque su atención al detalle no sea la atención al detalle de Ale Mascó. Pero lo hizo en 4 horas, yo corrijo 2 y lo hicimos en 6 horas.
Si lo hago yo solo, lo hago en 24 horas. Entonces digo, está bueno porque seguramente va a hacer cosas en la presentación que dice, no, pero pará, esto me parece, no sé, distinto y me va a abrir la cabeza a mí. Entonces, yo tengo que partir de un lugar que el otro tiene para aportarme. Y el otro tiene que entender que yo tengo para aportarle. Cuando yo le corrija, no tiene que sentir que hizo las cosas mal. No hizo las cosas mal. Estamos complementándonos. Ahora, ese trabajo que, a ver, teóricamente, como lo explico, es divino, por decirlo así, después hay que poder ponerlo en la mesa y poder de alguna manera compartirlo y trabajarlo, que no es fácil, no es fácil. Pasa que, bueno, ahí hay que abrir la cabeza, como yo siempre digo, hay que abrir la cabeza y el corazón para entender que podemos sumarnos. Claro, totalmente, ¿no? De poder agregar ahí de nuevo, desde la construcción. Esto que decís es bárbaro, ¿no? Porque claro, en esto también está aprender a confiar en el equipo, a delegar, ¿no? Muchas veces, y sobre todo los que son emprendedores, que tienen su startup y tienen esta visión tan fuerte, muchas veces creen que no hay nadie que pueda aprender su visión, ¿no? O ver las cosas como ellos las ven. Y en realidad es una cuestión también de tiempo, ¿no? De intercambio, de empezar a hacer esto que vos decís, como esta escucha más activa, ¿no? De hacer partícipes a los otros. Una de las cosas que te quería preguntar y que tiene que ver con esto que vos habías mencionado, yo me acuerdo que en su momento en L'Oréal había como un gran desafío porque había una disrupción bastante grande entre lo que eran los baby boomers y las nuevas generaciones que se sumaban a L'Oréal, y vos trabajaste en ese sentido, digo, muchísimo para poder, empezar a entender un poco este panorama. En ese sentido, vos, ¿cuáles desafíos has encontrado a lo largo de tu experiencia manejando justamente equipos gigantes y diferentes generaciones que de pronto nos pudieras compartir y también cómo lo fuiste sobrellevando, ¿no? Sí, yo creo que hubo momentos generacionales en que la gente no estaba preparada para entender el desafío de las generaciones. Entonces había un nivel de resistencia absoluto, ¿no? Muy, muy difícil de poder trabajar con otros, que los otros no tienen, digamos, siempre la palabra fue para las generaciones más jóvenes, te diría que empezó con el tema de la generación Y, digamos, todos los nacidos después del año 82-84, era el tema que no tenían compromiso. En verdad no es que no tienen compromiso, es que miran la vida laboral de otra manera. Y las generaciones anteriores, la realidad es que, sobre todo la generación X, se animó también a tomar ciertos pilares de la generación Y para poder aplicarlos a su vida, ¿no? Empezar a animarse a pensar que, mira lo que te estoy hablando, ¿no? Por hacer un día home office no era que no trabajabas. Hoy, post pandemia, cambió el mundo, ¿no? Pero digamos, porque la realidad era esa, si hacemos home office, la persona no trabaja. Yo siempre me acuerdo que dije toda mi vida, cuando yo empujaba en todo el mundo la posibilidad de tener home office, yo decía, el que no trabaja en la casa es porque no trabaja en la oficina. O sea, dejémonos de jorobar, pasa que en la oficina controlaron la oficina, no me digas que no trabajan. Digamos, yo entiendo que la casa es distinto, obviamente. Ahora, se demostró con la pandemia que la gente trabaja en la casa, y el que no trabaja en la casa porque es vago en la oficina, dejémonos de jorobar. Digamos. Entonces, digo, hubo muchos años yo creo que de resistencia, ¿no? Después, te estoy hablando hace 15, 20 años atrás. Después hubo un momento que las organizaciones empezaron a evolucionar y empezaron a poder entender el valor agregado del tema generacional, de poder mezclar y unir las generaciones. Y empezaron a ver la riqueza de esto. Entonces, uno se olvida, pero en base a lo que me decías, armamos en las organizaciones mentoring cruzado, entonces hacemos que un chico de 25 años mentorea a uno de 59 y que uno de 55 mentorea a una chica de 26. Y empezamos a hacer ideas de mentoring cruzados para que vean cuál era el valor agregado de una generación y de la otra. O sea, se fueron haciendo muchas cosas que después, esto fue evolucionando, pasaban a ser más naturales. En el momento se forzaban, por decirlo así. Los mentoring cruzados fue una cosa muy común durante muchos años. En todas las organizaciones, en muchas organizaciones y en todos los lugares del mundo. Después viene la pandemia. Yo creo que la pandemia es un antes y un después en el tema generacional. ¿Por qué? Porque toca, digamos, uno se olvida, pero si uno se acuerda, en el primer mes de la pandemia, no sabíamos si nos íbamos a morir todos. Uno se olvida.
Entonces, nos hemos ido a morir todos. Yo, el día que yo me contagié, tuve 2 veces COVID. Una que me arruinó las vacaciones porque no me pude subir al avión porque me testearon antes de subirme, pero otra fue al principio de la pandemia. Habrá sido en mayo. Y yo cuando me contagié la primera vez y vi el positivo, me senté en una silla y me puse a llorar. Dije, me voy a morir. O sea, uno, más allá de que soy medio teatrero, pero digo, eso nos hizo cambiar, y quieras o no, nos acercó a un lugar de mirar la vida con un punto muy importante que es el disfrute. Animarnos a disfrutar, a disfrutar. Después podemos ver qué aspectos. Y a disfrutar no solamente, cuando yo hablo de la vida, yo siempre digo, la vida no es la vida personal y la vida laboral. La vida personal y la vida laboral están absolutamente mezcladas. Aunque uno trabaje unas horas y otra la dedique, no sé, a estar en tu casa, con tu familia, con tus amigos, a hacer deporte, lo que sea. La vida es una. Uno es un ente, porque uno se va a los 90, en los 90 decíamos, los problemas de tu casa los tenés que dejar en la puerta de la oficina. Digamos, como si uno se dividía, los dejaba afuera y después cuando se iba los agarraba de un locker. Entonces, claramente la pandemia marcó una manera de mirar la vida muy distinta que en el paso del tiempo, 2024, se fue acrecentando. Hoy, digamos, uno se olvida, hoy las organizaciones trabajan, mucha gente trabaja 5 días desde su casa, pero la mayoría de las organizaciones, si uno hace un promedio, es 3x2 o 2x3. Cada vez las organizaciones de a poquito están empujando, muchas, a que se vaya a la oficina más veces, digamos. Pensamos con una, después fuimos a 2, algunas están yendo a 3, hay alguna que va a 4, pero hoy están demostradas las realidades de que vos desde tu casa podés trabajar sin ningún problema, con mecanismos, con un montón de cosas. También está demostrado que sentarnos en una mesa, nosotros venimos martes y jueves a la oficina, sentarnos a una mesa colabora con nuestra creatividad para el trabajo. A mí me es más fácil estar acá matando la risa, trabajando y generando ideas para nuestra consultora que haciéndolo por mí. Y no porque por mí no lo pueda hacer, pero porque lo disfrutamos también, porque también uno disfruta la sociabilización. Entonces, estamos en un proceso de encontrar los justos medios, que nos va a llevar tiempo. ¿Okay? Lo que sí quedó claro es que post pandemia tengas 23, tengas 40, o tengas 58, o 65, o 90, querés disfrutar lo que te pasa en la vida. Algunos tienen mayor posibilidad de disfrutarlos, otros tienen menos por diferentes motivos de la vida, en un país también, en el nuestro, digamos, más complicado. Pero, digamos, el concepto del disfrute está mucho más acentuado, mucho más acentuado. Entonces, esto es interesantísimo para mí porque socialmente hablábamos del disfrutar, de pasarla bien, era el de 25. Que el de 25 hoy ya tiene 40. Porque la generación ni no se quedó. ¿Ok? Decimos año 82, hoy tienen entonces 42. ¿Ok? Entonces digo, no se quedó en los 22, tiene 42. Entonces hay una generación que ya venía con una idea del disfrute mayor, de una manera distinta de ver la vida laboral, etc. Post pandemia, a todos nos cruzó la pandemia. Entonces, hay una manera que hoy se comparten ciertos temas que tiene que ver con cómo yo miro mi vida, no importa la edad que tengo, que tiene que ver más con el poder pasarla bien. Y pasarla bien no es estar jorobando todo el día, es poder pasarla bien con lo que hago. Entonces, eso también abre la visión a una generación mayor, ¿okay? Que tiene más de 45 años, a poder entender un poco más humanamente el disfrute para uno mismo y el disfrute de los cuales hablábamos de los otros. Qué lindo lo que decís, me encanta porque es verdad, la pandemia nos atravesó tan fuertemente que también nos hizo, digo, que siempre se habla, ¿no?, del trabajo como a veces este ente alienante, ¿no? Y cómo empezó a empezar a priorizarse, cómo empezaron a priorizarse otras cosas, ¿no? Y en esto que vos decías también de la oficina, me acuerdo que cosas que uno no había contemplado. Yo en ese momento tenía un equipo también que
había mamás, por ejemplo, y estaban desesperadas porque en realidad su momento de, ¿cómo decir? No de relax, porque no es relax, pero sí su momento de ser ellas personas y no mamá, era cuando iban a la oficina. Entonces no escuchaban de fondo mamá, 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 ¿no? Como que tenían ese espacio que de pronto también se había cortado, ¿no? Entonces, no en todos los casos se había recibido de la misma manera la pandemia. Y la otra cosa que estaba pensando a medida que vos... Perdón, Sol, vos decís eso, yo digo, hoy yo me quedé para poder estar con Sí, ustedes en la oficina. Yo hasta ahora estoy en mi casa, pero con claro. 4 hijos es de cajón que alguno entre y me dice, papá, ¿te puedo pedir? No, no hay manera, no hay manera. Entonces dije, no, hoy me quedo en la oficina porque, digamos, cuando yo trabajo de casa, cuando vuelven del colegio, entran a saludarme y yo estoy en reuniones a las 5 de la tarde o 4:30 cuando Claro, empiezan. Entonces, digo, vos fijate, yo en mi vida corporativa, y sobre todo en mi vida cuando vivía afuera, es muy difícil que estuviera a las 7 de la tarde en mi casa. Muy difícil. O sea, muy difícil. Era imposible, ¿no? Te estoy hablando hace 15 años atrás, ¿no? En la vida corporativa llegaba, sobre todo cuando vivía afuera, igual eso para mí es un mal del expatriado, o era, no sé ahora, era un mal del expatriado que tenés que quedarte hasta más tarde porque tenés que mostrar que sos bueno. Pero digamos, hoy mismo es muy raro que me encuentres a las 7 de la tarde en la oficina. No significa que no trabaje después a las 11 de la noche o a las 10 cuando se acostaran los chicos, que mande mails, etcétera, pero no me pierdo un acto. claro, y que eso antes era una excepción, Era ¿no? una Era la excepción. excepción a la regla, ¿no? Exactamente. Esto también me parece muy interesante y también pensaba que así como, que esto no sé si vos tenés ahí una opinión formada, pero pensando en esto que vos decías de que de alguna forma el mundo se volvió un poco más humano o está reparando un poco más en aquello que nos hace humanos, en todos los ámbitos, incluyendo el trabajo, porque antes era esta visión de a partir del viernes arranca la vida, ¿no? Y ahora está empezando esta visión de no, o sea, vivimos todos los días, estando en el trabajo, estando fuera del trabajo. Pero pensaba, qué paradoja, ¿no? Porque la primera gran, si se quiere, gran quiebre que vivimos en las últimas décadas fue la pandemia, y ahora hay un nuevo quiebre que no viene de la mano de lo humano, sino que viene de la mano de la tecnología. Vos estuviste hace unos meses en un congreso, estuviste en este congreso donde se abordaba la inteligencia artificial aplicada al ámbito de People, ¿no? Entonces estaba pensando también que apareció de la nada un segundo quiebre, ¿no? Que es esto de, bueno, una transformación tecnológica y cómo impacta también en el mundo del talento, ¿no? Sí, y además ahí me parece buenísimo la inteligencia artificial, que es un mundo que estamos explorando, porque digamos, ya está, pero todavía falta mucho por saber hacia dónde vamos, pero ahí tenemos, es como la noche del 99, cuando el 2000, vos eras joven, esa noche se caía el mundo. Entonces hicimos todos equipos especiales en las organizaciones para que trabajaran 24 horas, porque se caía el sistema, o sea, se caía el mundo, no íbamos a tener más computadoras, o sea, no pasó nada. El Entonces, lo que digo, Y2K creo que era, ¿no? sí, exacto. Y2K. Sí, pero era que estábamos todos desesperados, ¿viste? Muchísima gente no pudo pasar Año Nuevo en su casa porque había que estar en la empresa para ver qué pasaba a las 12. Entonces digo, con la inteligencia artificial, que estamos trabajando sobre ese tema, también es un tema para entender que va a ser, o debería ser, hablemos desde ese lugar, un valor agregado para hacer una mejor gestión en las organizaciones, que nos dé herramientas para poder pensar mejor y no pensarlo como lo peor que nos está llegando. Digamos, esa es la verdad, porque si no, lo miramos del lugar positivo o lo miramos del lugar negativo. Entonces, a ver, hay cosas que cuando vienen, ¿ok? Digamos, yo me acuerdo cuando estaba llegando el COVID, yo estaba en Estados Unidos, justo estuve 3 meses en Estados Unidos, y yo me acuerdo que leía lo que estaba pasando en Asia con el tema de un virus. Digamos, en un día llegó el virus, y llegó. ¿Okay? Entonces, hay cosas que cuando llegan, y bueno, entonces digo, pero yo no estuve 3 meses encerrado por las dudas de un virus que había, a ver si había volado, digamos. Lo que te quiero decir es, lo mismo pasa con la inteligencia artificial, hoy por hoy, ¿cómo la uso como una herramienta para poder crecer, para poder conocer más, para poder abrir mi cabeza
y no para hacer una pregunta, hacer un copy-paste. Abrir mi cabeza a información que yo no accedo si no lo pregunto, cómo transformo la información y de esa información hago una información más humana, no porque no sea humana, sino porque le pongo mi touch, por decirlo así. Eso es un proceso. Si algún día la inteligencia artificial nos come por encima, bueno, ese día veremos qué hacemos. Pero hoy, digamos, poder pensar como un recurso que nos puede ayudar a hacer mejor las cosas que hacemos. Porque si no, muchas veces, cuando uno mira la historia, sobre todo uno que es un poco más grande, hubo situaciones en la vida de la evolución que nos iba a pasar por encima y hasta ahora no nos pasó por encima. ¿Que generó cambios? Absolutamente, obviamente. Pero lo veíamos como de un lugar de miedo, de resistencia, etcétera, etcétera. Sí, totalmente. Es lo que vos decís, ¿no? Que es como esa frase que dice, todo sucede a poco hasta que todo sucede de repente, ¿no? Estamos ahí, no podemos negarnos, existe, ya llegó, y la diferencia entre un profesional que no utiliza inteligencia artificial respecto de lo que uno, del que sí está utilizando, es también muchas veces la velocidad, ¿no? En la que procesa ciertas cosas, la calidad, ideas, ¿no? Entonces me parece también interesante pensar esto, y en esto que vos decías de los procesos, también pensar, bueno, que incluso tareas que de pronto eran más, no sé, procedurales, mucho más, ¿no? Como estructuradas, de pronto son tareas que se pueden delegar en la tecnología para que ese colaborador empiece a trabajar en otras tareas que sean mucho más significativas, creativas, ¿no? Más humanas. Sí, ¿no? totalmente, totalmente. Bueno, invito a la audiencia a los que quieran dejar ahí alguna pregunta, algún comentario para Ale, y aprovecho para preguntarte, porque nosotros, digamos, en nuestra comunidad tenemos muchos emprendedores que están comenzando y que tienen este desafío, justamente porque también, vos me lo confirmarás, una de las... de los puntos interesantes que también se desprenden bastante después de la pandemia es la globalización, ¿no? Empezamos a trabajar con equipos distribuidos, personas que están en otros lugares, brechas que son generacionales, pero también culturales. Entonces, mi pregunta es, ¿qué consejos vos le darías, qué tips a esos emprendedores que están comenzando y que, bueno, básicamente el talento está en el mundo, ¿no? Y en cualquier región y cualquier edad, ¿no? Sí, yo lo que post pandemia, digamos, empezó con la pandemia, antes existía, pero se aceleró de una manera única, se armaron los equipos primero con diferente localización geográfica, eso es el primer punto, que ese es el primer desafío, pero segundo, equipos multiculturales, porque no solamente que están en diferentes lugares del mundo y se conectan a través de una PC. Antes, la realidad es que vos, cuando trabajabas en un país, sea el país del mundo que sea, tenías reuniones multiculturales cuando había un congreso, una reunión por la región, una vez cada 4 meses, lo que fuere. Ahora vos trabajás en lo cotidiano con gente que está sentada en cualquier país del mundo y digamos, que vive en otra hora, que habla otro idioma, que te conectás a través de un idioma que es común a todos, pero que no es de muchos el idioma materno, que es una manera de ver la vida totalmente diferente, y a partir de eso es un desafío nuevo, ¿ok? No es que vas a una reunión regional, sino que trabajás con un equipo multicultural, que es muy diferente que era una reunión regional como hacíamos antes. Entonces, eso es un gran desafío. A ver, si vos pensás que esa mirada multicultural es claramente la posibilidad de poder impactar de una manera diferente en las cosas que haces, y lo tomás como un desafío, y sabés que para los otros tu aporte también es un desafío, porque vos también tenés una mirada distinta a la que tienen los otros, genera un impacto. ¿No? Yo siempre digo, uno tiene que pensar esto, que los consumidores o clientes de uno son de todo tipo. Y durante años preparamos productos y servicios con una mirada hiper sesgada, ¿ok? En un montón de cosas, en temas culturales, en temas económicos, en temas de etnia, en temas de género, en un montón de cosas. Entonces, hoy hay una oportunidad única también. Digamos, cada proyecto que haces, obviamente, también es un desafío, porque viste, antes se sentaban, digo, ¿qué cosa? Cuatro, no sé, argentinos y definían algo.
4 franceses se definían algo, 4 americanos se definían algo. Ahora tenés que definirlo con un francés, con un americano, con un brasileño, con un argentino, y que todos miramos el mundo distinto. ¿Viste? Y es parte de lo cotidiano, no es la reunión regional que vamos a presentar. Es parte del proyecto de lo que hago, de lo que vendo, de lo que proyecto, de mi startup, de lo que fuere. Entonces, a mí me parece que es súper rico. Eso genera un desafío mayor. Ahora, este desafío mayor, cuanto más joven sos, es mucho más fácil llevarlo. Porque las nuevas generaciones, esta es la verdad, lo multicultural lo llevan en su ADN. Digamos, la diversidad en todos sus sentidos. Siempre uno habla en promedio, ¿ok? Porque tiene que ver con la formación, de cómo te has formado en tu casa, en tu escuela, en tu religión, un montón de otros aspectos que hacen a tu mirada de la vida. Pero en el promedio mayor, el ADN es mucho más diverso. Entonces, es hasta divertido trabajar con gente de otros países. Lo que para nosotros capaz era, a ver, ¿me va a entender lo que le digo? ¿Entendés? No, me parece riquísimo y yo, digamos, lo noto, bueno, sobre todo en tecnología, ¿no? Por ejemplo, ahora hay muchos talentos que vienen de Nigeria, ¿no? De países que por ahí no están tan alineados culturalmente y que, sin embargo, es lo que vos decís, ¿no? Se establece un buen proceso de trabajo y en esto de las nuevas generaciones también, no sé, el otro día estaba viendo un TikTok de una persona que es una corporativa, ¿no? Con una trayectoria así muy interesante en e-commerce. Y nada, debe ser, supongamos, debe estar en sus 50 y tantos, ¿no? Una cosa así. Y es muy interesante porque ella se abrió un TikTok y es increíble la cantidad de audiencia que tiene joven. Sí. ¿No? Entonces, mucho más que personas de su generación, ¿no? Entonces, acá me parece que esto que decís es buenísimo. Ahí estaba leyendo un comentario, creo que de Daniel, que decía, el vago es vago en la casa o en la oficina. Claro, son eso, para mí es cierto, esos paradigmas que no supimos leer el mundo o no nos animábamos a leer el mundo por partir de paradigmas, ¿entendés? De paradigmas que están como establecidos. Si trabajás desde tu casa, sos vago, entonces tenemos que ir todos los días a la oficina. Estoy hablando de antes de la pandemia, ¿no? Estoy hablando hace 20 años atrás. Poner una tarde home office era lo peor del mundo. Y ¿viste? Entonces es animarnos a romper esos paradigmas. Hoy todavía, a ver, la pandemia enseñó que de un día para el otro nos encerramos todos. Claro. En ciertos países más que en otros, ya lo sabemos, pero nos encerramos todos. Haya durado un mes en encierro o 9 meses, todos nos encerramos. Y se demostró que de un día para el otro hubo que trabajar. O sea, no había otro, el mundo seguía. Entonces digo, aprender de lo que nos pasó, eso no significa que tengamos que trabajar aislados, sino también replantearnos cómo hacemos para poder sociabilizar, porque también hay una demanda sobre la sociabilización y el compartir, porque también es parte de la vida. ¿Entendés? Claro. Entonces, es seguir rompiendo los paradigmas, porque también un paradigma podría ser, en la pandemia demostramos que de casa se trabaja, ¿qué necesidad que tengo que ir a la oficina? Ahora, hay otros valores que te da la oficina, más que la oficina, digo, es el encuentro con los otros. Entonces, eso también es interesante, poder romper un paradigma de que, es cierto, yo estoy en casa, mis hijos están en el colegio, estoy solo, tomo mate, no me molesta nadie, trabajo bárbaro. Claro. Vengo a la oficina, como vine toda mi vida, y estoy con todo un equipo, y el silencio no es el de casa. Claro. Pero yo no tuve silencio durante muchos años de mi vida. Entonces digo, es poder negociar los paradigmas, ¿entendés? Pues si no, al final terminamos siendo estructurados siempre con algo nuevo. Totalmente, totalmente. Vos sabés que acá James dejó un comentario y una pregunta picante. Me parece súper interesante lo que plantea. Dice, parte de desarrollar talento es darle a la persona la oportunidad de explorar en aquello que lo motiva, que le gusta, que ve un desafío. ¿Cómo lidias con una empresa que le exige al rol alinearse al core del negocio en cierta dirección, cuando al mismo tiempo el talento busca ir en una dirección distinta? ¿Cómo se puede permitir que la persona avance en la dirección que busca y al mismo tiempo responda a las necesidades del core de la compañía? A ver, una de las cosas que uno tiene que respetar en las organizaciones, por decir respetar, es
las estructuras culturales. Entonces, hay personas para todas las organizaciones y personas para todas otras organizaciones. Entonces, lo que quiero decir es, hay organizaciones que van rompiendo su propia estructura organizacional para ir creciendo, para ir adaptándose, para ir entendiendo que el mundo cambió, para poder ir abriendo nuevos paradigmas, etcétera, etcétera. Entonces, uno puede ser que esté en una de esas organizaciones y se dé cuenta que es una palabra muy, muy dicha, pero es real. El propósito de las personas hoy tiene que conectar con el propósito de las organizaciones. Si las personas se van. Entonces, una persona que tiene un propósito que tiene que ver con un crecimiento o un desarrollo, fuera el que fuera, en una organización, si esa organización no lo acompaña, no digo que se lo dé en una tarde, pues también están las ansiedades, ¿no? Pero digo que lo acompañe en ese propósito personal que tiene de desarrollo de lo que le gusta, de lo que quiere hacer, etcétera, etcétera. Si el propósito, los dos propósitos no se van alineando de a poco, no significa que se alineen del primer día, no se van alineando de a poco, la gente se va. Lo que pasa es que vivimos en un país que también es complicado cambiar de trabajo muy seguido. Entonces, muchas veces, el nivel de frustración de una persona que quiere ir por más, que tiene ganas y no lo encuentra en una organización, a veces capaz es difícil conseguir otra organización donde lo pueda realizar. Entonces, ese es el problema, pero hay que ser, yo siempre digo, hay que ser muy honesto, las organizaciones y uno. A veces uno es más fácil que sea muy honesto con uno mismo. Entonces, una persona que en una organización no va a crecer, puede ser que en la de enfrente haga un carrerón. Entonces, ahí digo yo siempre hay que ser muy honesto. Y uno tiene que ser muy honesto, o yo lo intenté, no digo que lo haya hecho siempre, no fui el mejor director, pero como director de recursos humanos, cuando yo veía que alguien iba a crecer, que quería crecer, le decía, en esta organización no vas a crecer. Eso no significa que no llegues a CEO en la enfrente. Y conozco casos que llegó, porque culturalmente esa organización no era para esa persona. Entonces, eso es muy importante. Ahora, yo creo que si vos no conectás con el propósito de la organización o la organización no sabe leer, que es un poco la pregunta, uno tiene que leer el mundo y los empleados que tiene para acompañar ese proceso. Pues si no nos quejamos, la gente se va rápido a la empresa, pero una pregunta, ¿vos viste qué es lo que la gente esperaba? ¿O te preocupa nada más retenerlo? Porque la gente no se la retiene como nuestros padres que querían jubilarse en la empresa que entraron. Entonces, cuando las empresas no quieren leer eso, hay organizaciones que no lo quieren leer, algunas no lo saben leer y muchas tratan de leerlo, la gente se queda más porque conecta con el propósito personal en esa organización. Claro, en ese sentido el propósito, uno puede, no sé, como la zanahoria, el salario, los beneficios, ¿no? Como otras cosas que adornan, pero si el propósito no es fuerte, no está alineado con la gente, es muy difícil eso. En los 70, en los 80, te dirían los 90, el salario, el bono, todo eso tiene un peso absoluto en la motivación. Si tu jefe te trataba un poco mal, era porque te estaba enseñando. Claro. Hoy todo eso, digamos, tiene un lugar, obviamente, de ganar bien, el ganar, que te paguen correctamente, te permite poder vivir, poder salir con tus amigos, o poder vivir con tu pareja, lo que fuere. Ahora, además de eso, hay el valor de lo que hago tiene una función única en la psiquis de las personas hoy que no la tuvo en otro momento. Hoy lo tiene por default. Lo tiene por default. Entonces, hay organizaciones que eso lo leen y lo tratan de traducir en acciones que acompañen el desarrollo de las personas en esa cultura. Y hay organizaciones que no es su core leer a la gente. Sí, no, que están en otra sintonía y a veces también, ¿no? Se justifican, ¿no? Dicen, no, porque el problema es de las nuevas generaciones. No, y también hay que entender que, y hay que ser muy honesto con uno mismo. Yo he sido para ciertas organizaciones, claramente, y alguna vez me han llamado de alguna otra organización y no he ido a trabajar ahí porque culturalmente yo sabía que no era el lugar donde me iba a sentir cómodo. Entonces, más allá del proyecto, de la posición, del orgullo, de esa, digamos, pero no es culturalmente lo que a mí me hacía bien, o sea, no es de ahora, es de toda la vida. Lo que pasa es que antes dudabas, tenías que tenerlo muy claro, ¿entendés? Hoy los chicos no dudan, los chicos digo los jóvenes, no, los jóvenes no son de 20, también son de 30, no dudan, si esto no va con mi propósito, no. No, sí, es interesantísimo y de hecho me acuerdo que en un momento cuando empieza la revolución de Web3,
una de las empresas afectadas había sido Google, porque de pronto los devs no querían trabajar en Google, ¿no? Como que había bajado muchísimo esa captación, el recruiting, en pos de otras industrias que estaban mucho más, ¿no? Como burbujeantes, más, había más hype en esas industrias, ¿no? Entonces, nada, esto me parece como interesantísimo, ¿no? Como, bueno, y ahora vuelve un poco también a ponerse en escena este tipo de empresas porque empiezan a desarrollar proyectos como la inteligencia artificial, las nuevas tecnologías, en todo lo que es también realidad virtual, ¿no? Entonces, eso también capta, en el caso de tecnología, ¿no? Después tenemos en los otros espacios donde empieza a ser muy importante las experiencias, no solo los productos que vos brindás, sino que también cómo los pensás, ¿no? Y eso involucra mucha creatividad también del equipo, ¿no? Cómo transformás, esto que vos decías al principio, ¿no? La innovación, ¿no? Como que sigue siendo la premisa esa, Sí. la innovación. Y el desafío de pensar que hace un tiempo atrás, pensar que una persona de IT iba a trabajar para vos y también para otro empleador. No, no, no. La gente trabaja para una sola empresa. No puede trabajar para dos. O sea, si no trabajas para dos, no conseguís a quien querés. O sea, vamos evolucionando en el proceso de entendimiento. Y nos cuesta, ¿eh? Nos cuesta. Pero bueno, es parte de hacer una lectura más amplia del mundo y poder entender que también hay una manera diferente de trabajar, ¿no? Totalmente, una revisión de lo que era la relación de dependencia, ¿no? Que era como esta cuestión de prácticamente, bueno, dependencia y perteneces a, y antes era como tu apellido, ¿no? Vos decías Alejandro Mascot de, no sé, L'Oréal, por ejemplo, ¿no? Era como tu apellido y hoy por hoy eso ha cambiado muchísimo, ¿no? Entonces también en esto de ponerse la camiseta, bueno, uno tiene que ver también ahí que se ha resignificado esto de ponerse la camiseta, ¿no? Que está muy vinculado con esto que vos decías del propósito. Bueno, vos habías comentado, Ale, que estabas con un proyecto que se llama Faro. No sé si nos querés compartir un poquito más qué es lo que hacen en Faro, cuáles son sus próximos pasos o tus próximos pasos en Faro. A ver, Faro, bueno, cuando yo me volví de vivir en Estados Unidos por L'Oreal y comencé a hacer, me volví con un contrato sabático de 18 meses porque extrañaba la Argentina, ese sentimiento tan difícil de explicar. Vivía en Nueva York, después de París y me volví a París nuevamente y volví y empecé a hacer consultoría. Y así van haciendo Faro, ¿no? Hoy Faro ya tiene unos años y con una socia, tuve un equipo de trabajo, hacemos headhunting, hacemos búsquedas ejecutivas y consultoría organizacional. Trabajamos en toda América y esto es súper interesante porque también nosotros por decirlo así, una startup, en el sentido de que año a año vamos trabajando en un país nuevo, nos vamos metiendo seriamente y seguimos desarrollando, tanto sea nuestra manera de hacer las cosas y, por otro lado, dónde lo hacemos. Entonces, también nosotros vamos... en un momento vos dijiste algo, si te acuerdas, cuando capaz estamos con el del equipo y dice, tenemos que empezar a estar en TikTok. Y a mí me dice eso y a mí me agarra una cosa. Porque hacemos búsquedas ejecutivas, hacemos consultoría organizacional con grandes empresas, también con empresas más chicas en toda la región, pero estamos conocidos como un estilo, digo, pero tenemos que estar en TikTok. Entonces, uno también va haciendo ese proceso de ir entendiendo que el mundo va cambiando y cómo se presenta ante un mundo y ante tus clientes y ante tus candidatos. Entonces, uno también hace un proceso siempre de evolución. Yo siempre digo, yo lo que digo en la teoría, después lo digo yo cuando apago la cámara de acá, ¿no? O sea, sigo desafiando mi cabeza, trabajando con gente de mi edad y trabajando con gente intermedia y trabajando con gente que tiene 23 años. Entonces, es un proceso también para mí de crecimiento, más allá de haber escrito libros, que me encanten los temas, yo también voy rompiendo semana a semana mi manera de poder generar espacios que a mí me permitan crecer en mi manera de ver las cosas, ¿no? Entonces, es un desafío que uno lo tiene que llevar día a día, ¿no? Qué lindo lo que decís y me encanta que el proyecto esté creciendo. Imagino que, bueno, nada, es desafiante cuando vos haces una empresa y esto me parece también interesante porque nosotros acá en el público hay algunas personas que son de Colombia, de otros países, entonces empezar a pensar
nuestro proyecto como una startup, por más de que uno se dedique, por ejemplo, a servicios, ¿no? Que por ahí, a veces no sé por qué se distingue lo que es producto de servicio, como si fueran, pero las startups son startups, Sí. Y qué interesante esto de tener una visión global, ¿no? Que hoy tenemos esa posibilidad también de no pensar nuestro proyecto solo para el país donde nos encontramos, ¿no? Sino de cómo lo podemos hacer crecer para otras regiones. Sí, a mí me costaría igual desde lo personal no hacerlo crecer para afuera por mi vida corporativa previa, que fue afuera, bueno, acá y también fue afuera, entonces necesito digamos, desde lo personal el desafío del mundo, ¿no? De estar totalmente conectado con el mundo. Pero más allá de eso, creo que el mundo además, el mundo en general, porque el que está afuera lo conecta a Argentina, ¿no? Al revés. El mundo en general desafía la manera de ver las cosas, de pensarlas, de entender, así que también es súper interesante. Y no, una cosa que quiero decir que vos no lo decís, Sol, es que Sol hace muchos años ganó un juego muy importante para L'Oreal en el mundo, que es el E-Strat, bueno, ahora creo que ya no existe más, el E-Strat Challenge. Fue un equipo de Argentina que ganaban 16 equipos del mundo a la final, que era en la Tour Eiffel, que fue ahí donde yo la conocí a Sol, pero era muy difícil llegar a estar entre los 16 equipos del mundo. Y ganó uno de Argentina, que era el equipo de Solange, pero que jugaban miles y miles de equipos del mundo, ¿no? Durante, si mal no recuerdo, 16 semanas, un juego que eran 16 semanas de juego, y cada semana iban cayendo los equipos sin parar, y también eso también habla de esto que yo creo que tenemos en la TAM, porque lo tenemos los argentinos, pero lo tenemos todos los latinoamericanos, en la verdad, esto del esfuerzo y de los logros y de luchar por cosas y que queremos seguir estando. Y bueno, así la conocí a Sol en sus años de universidad, que fue súper interesante, ¿no? Y la verdad que era muy difícil Sol llegar a París, y vos llegaste con tu equipo. No, me hiciste acordar de algo, Ale, que yo para poder llegar, yo, bueno, obviamente que en ese momento tenía un trabajo, ¿no? Tenía la vida que nadie me lo creía, que acá en Argentina, les cuento para los que están conectados a otros países, el universitario trabaja, no es que solo estudia, ¿no? Entonces, me decían, ¿cómo que trabajas también, no? Entonces, yo me había tomado las vacaciones para poder concluir con la última etapa, que era la construcción de un business plan. Que bueno, en ese momento agrego, mi inglés estaba un poco más limitado, así que era el desafío del inglés más esta presentación y un juego maravilloso. La verdad que qué lástima que no se continuó porque, de nuevo, como universitaria, para mí fue realmente una experiencia valiosísima. Sí. Hay otros nuevos, ¿eh? Hay otros nuevos, por eso creo que fueron, porque el E-Strat creo que duró como 20 años, fue pionero L'Oreal en eso. Súper pionero porque antes del 2000, creo. Después de esa experiencia empezó a ponerse de moda lo que se llamaba los Serious Games, que era este tipo de dinámicas más lúdicas, ¿no? Pero en ese momento era algo completamente extraordinario, muy pionero. Y con una final en la Tour Eiffel que no cantó Celine Dion como el otro día, pero era espectacular. Ay, no, me hiciste acordar de la Celine Dion, me pone la piel de gallina, qué maravilla, qué maravilla. No, pero sí, realmente fue una experiencia extraordinaria y para mí marcó también un antes y un después en mi carrera, porque yo en ese momento trabajaba más en el área de operaciones y me pasé a la industria del software. Así que mira qué significativa la experiencia que fue, ¿no? Así que nada, yo tengo como los mejores recuerdos y para mí, y también aprovecho para la audiencia, como del lado de fan, me encantó que te sumara, que estuvieras acá. Muchas gracias. Por todo lo que venís haciendo, por todo lo visionario que siempre sos, ¿no? Porque esto viene desde ese entonces, pero sigue. Me encanta que sigas en este proyecto en Faro, así que los invito también a los que están ahora en este momento, los que estaban en vivo, pero también los que están viendo esto grabado, que lo sigan, Alejandro Mascó, en su LinkedIn, que sigan a Faro también, tanto para lo que son búsquedas como contenidos. Ale siempre está activo en propuestas súper interesantes, congresos, ¿no? Y todo esto contribuye al emprendedor también, ¿no? A poder entender mejor su trabajo, cómo liderar, cómo formar equipo, ¿no? No solamente
digamos, el corporativo, sino también aquel que está formando su propia empresa. Así que los aliento a que te sigan, Ale. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Te agradezco acá el tiempito, aprovecho para hacer una invitación. Nosotros vamos a tener otro Fireside Chat el 13 de agosto. Esta vez nos visita desde Palo Alto Dheeraj Pandey, que es el CEO de DevRev y co-founder de DevRev. Así que ahí en el chapter de Startup Grind Buenos Aires van a encontrar el link para anotarse. El Fireside Chat se llama Making Money with AI, Lessons in Hype Cycles and Product Management. Así que esta vez va a ser un Fireside Chat en inglés. Así que prepárense, para los que están en Buenos Aires, van a tener la posibilidad de conocerlo en vivo al CEO de DevRev, porque lo vamos a hacer en Olivos, en el WeWork de Olivos. Ale, te agradezco muchísimo que te hayas sumado acá. Para mí, un verdadero placer. Aprendimos muchísimo. Me quedé con un montón de frases, así que después vamos a compartir con la audiencia esta charla y algunas de las lecciones que nos dejaste. Bueno, muchísimas gracias. Es un placer estar con ustedes. Gracias, Sol. No, gracias a vos, Ale. Hasta luego a todos.